En este video voy a resolver con ustedes el ejercicio, el deber 2. Empecemos con el primer ejercicio. Nos habla, pues, ya ustedes lo leyeron, de un país, Tailandia, que produce discos duros y que tuvo graves problemas de inundación, por lo cual el costo de producción subió. Entonces nos pide que grafiquemos un esquema de oferta y demanda. No nos pide que pongamos datos, pero yo lo voy a hacer en Excel para que ustedes también se familiaricen con esta herramienta que es tan útil. Entonces voy a poner un precio, oferta inicial, demanda. Eso es lo que voy a graficar y voy a poner simplemente mis datos. Los precios van a ir de 5 en 5. La oferta, acuérdense su relación con el precio. Cuando el precio es menor, pues será más baja, ¿no? Aquí vamos de, qué sé yo, de 8 en 8. No tiene tanta importancia los datos que pongo, ¿no? Sino que tengan coherencia cómo se relaciona la oferta y la demanda con el precio. Pero ustedes podrían hacerlo sin datos. Y la demanda tiene la relación inversa. Cuando menor es el precio, mayor es la demanda. Bueno, ahora voy a hacer mi gráfica para empezar. Marco el área y pongo insertar gráfico. El gráfico que tomo es dispersión, como les expliqué la otra vez en el otro deber. Primero le voy a poner ejes a mi gráfico y de ahí voy a revisarlo. Entonces, ¿qué estoy graficando? Discos duros. Bueno, puedo poner oferta y demanda de discos duros, ¿no? ¿Qué estoy graficando en el eje vertical? El precio en dólares. Tengo que cambiar mis ejes, ya lo voy a hacer. Y en el vertical, la cantidad, a ver, la cantidad en millones de unidades. Pongo millones de unidades porque estamos hablando de la producción de un país. Miren acá, una cosa importante es que si vemos, no está el precio en el eje vertical, está en el eje horizontal, entonces tengo que hacer ese cambio. Voy a seleccionar datos, selecciono mis series y digo, ok, quiero que en el eje X esté la cantidad y en el eje Y esté el precio, entonces le hago el cambio simplemente y ya me cambió los ejes, hago lo mismo con la demanda y digo, quiero que en el eje horizontal esté la cantidad, en el vertical estén los precios y miren cómo rápidamente mis gráficos cambian. Y está listo mi gráfico inicial, me tomó muy cortito, ¿no? Ahora sí me dice que hubo pues todas estas inundaciones y que qué curva es la que se verá afectada. Si hablamos de costos de producción, la que se verá afectada es la curva de la oferta, ¿no es cierto? Será más costoso producir a cada nivel de precios, entonces habrá una menor oferta, se desplazará con una reducción, ¿no es cierto? Entonces, digamos que se baja a la mitad, por poner un dato, ¿no? Y colocamos esta gráfica aquí. Igual me voy a seleccionar datos y agrego una serie. ¿Cómo se llama la serie? Se llama oferta final. En X quiero que esté la cantidad, en Y quiero que esté el precio. Y listo, ¿no? Como las dos parten de cero, pues se nos hace un desplazamiento de esta forma, ¿no? Pero se ve que a partir del cero a todos los niveles de precios hay un desplazamiento de la curva, ¿no? Entonces se nos desplaza y tenemos un nuevo punto de equilibrio. Eso es lo que tendríamos que explicar, ¿no es cierto? Que partimos de un punto de equilibrio acá, que es de 22 millones de unidades a un precio de 15, y después de las inundaciones y los cierres de fábricas, ¿qué ocurre? El precio de equilibrio sube a 16 y la producción de equilibrio a 20 millones de unidades, ¿no? Eso es un poco lo que ocurre en este mercado. Después nos dice, el literal B, ¿son una computadora y un disco duro bienes sustitutos o complementarios? Pues como ustedes ya intuirán, son bienes complementarios, pues la computadora necesita un disco duro para funcionar y el disco duro por sí solo
hablando de que sea para una computadora, pues necesita pues su computadora también para funcionar. Entonces, tienen que ir de la mano los dos, ¿no? Son bienes complementarios. Y ahora nos dice en el literal C, ¿cuál crees que ha sido el impacto de esta inundación sobre el precio de equilibrio y la cantidad de computadoras? Y yo he subrayado computadoras. Ya no nos pide discos duros. Nos dice, haga lo mismo, pero ahora con las computadoras. Entonces, hagámoslo. Entonces, ponemos un nivel de precios, una oferta, ¿no? Una demanda inicial y veamos lo que ocurre. Otra vez pongamos los niveles de precios que van de 5 en 5. Ay, nos está escribiendo. 0, 5. Otra vez les repito que estos valores son simplemente valores que yo pongo. No tiene que ser así. Ustedes podrían hacerlo a mano simplemente, claro, colocando nombres de ejes, de gráfico, todo correctamente, ¿no? Pongamos la oferta, ¿no? Digamos que la oferta de computadoras variaba un poco de 10 en 10. Vamos a decir 5, 10. Estoy indecisa en cuánto poner. 20, 30, 40, 50, 60, 70, ¿no? Y la demanda pues tiene que ir en lo contrario. Digamos que empezamos en, qué sé yo, estoy con pocas ideas. En 50, digamos que empezamos más o menos. Y vamos bajando de 5 en 5. 45, 40, 35. Esto no, como no estamos haciendo un estudio de ecuaciones, pues tampoco es que sea tan importante. Lo importante son las relaciones, ¿no? Listo. Otra vez voy a tomar este gráfico para que vean que incluso pueden copiar y pegar un gráfico. Le voy a cambiar los nombres, oferta y demanda de computadoras. Y acá será la cantidad de computadoras y el precio de las computadoras. Entonces voy cambiando ahora voy a seleccionar datos y digo, a ver, esto se va a llamar oferta. ¿Y qué quiero que me tome? En el eje X, pues las cantidades. En el eje Y, el precio. Lista una serie. Ahora la demanda. ¿Cómo se va a llamar? Pues demanda. En el eje X quiero que vaya la cantidad. En el eje Y quiero que vaya el precio. Y listo, ¿no? Y voy a sacar la tercera serie porque todavía no la he hecho. Este es el equilibrio inicial. Ahora, ¿qué ocurre? Ya intuirán, como yo he puesto demanda inicial, que la curva que se va a afectar es la demanda. ¿Por qué? Porque como vimos en el contenido del curso, cuando se trata de bienes complementarios, si sube el precio de uno, ¿no es cierto? Baja la cantidad, ¿no es cierto? Vimos acá que bajó la cantidad de equilibrio en el gráfico de los discos duros, pues al haber subido el precio de discos duros, se consumirán menos computadoras. ¿Por qué? Porque la gente se lo pensará, dirá, no, es tan caro el disco duro que ya no voy a comprarme la computadora. Se restringirá ahora la demanda de computadoras por la subida en el precio de los discos duros. Entonces la demanda será la que cambie. Digamos que la demanda baja, qué sé yo, de 10 en cada nivel, ¿no? Le voy a bajar. 30, 25, 20, 15 y... ¿Qué? ¿Qué hice mal? 20 y 15. Ahí sí. Y voy a agregar esta serie a mi curva, ¿no? A mi gráfica. Pues marco el gráfico, me voy acá, pongo seleccionar datos y digo quiero agregar una serie. ¿Cómo se llama? Se llama demanda final. ¿Qué valores van en el eje X? Pues las cantidades. ¿Qué valores van en el eje Y? Los precios. Y listo. Bueno, me salió un poco saltada aquí por los datos que puse, ¿no? ¿Qué hice mal aquí? Aquí bajé mucho, ¿no? Es que es 45. Simplemente la forma del salto que hice, ¿no? No es tan grave. Miren cómo se va moviendo mi curva. A ver qué estoy haciendo. 45, aquí es 40. Voy bajando de 5 en 5 para que se vea como un desplazamiento paralelo, ¿no? Normalmente los desplazamientos se ven con ecuaciones. Entonces es mucho más sencillo hacer, pero como nosotros no nos estamos metiendo con una ecuación, quiero que le vean a un desplazamiento limpio de la curva. Miren lo que le ocurrió a la curva de la demanda. Se desplazó hacia abajo. ¿Y qué pasó en este mercado? Pues la cantidad de equilibrio se redujo, pasó de ser, miren, pasó de ser 35 millones de unidades de computadoras a un precio de 15, más o menos, y bajó a ser 30, ¿no?
Entonces bajó su nivel de precios y bajó la cantidad de equilibrio. Entonces eso es lo que ocurrió en este mercado, ¿no? Eso es un poco el ejercicio 1. Voy a pasarme rápidamente al ejercicio 2, del cual ya vimos, ya les mandé un videíto. Simplemente vimos del literal A, ¿no es cierto? Vimos del literal B, sí, también. Y lo último que nos faltaba era ver el literal C, ¿no? Nos decía que suponiendo una libre entrada y salida de otras empresas, ¿no? Basado en la curva de costo total promedio, ¿cuál será el precio a largo plazo? Entonces aquí nos toca recordar un poco qué ocurría en el largo plazo, ¿no? En el largo plazo, si ustedes ven en el contenido del curso, las empresas tendían a entrar y salir por esta propiedad de la libre entrada y salida, entran más cuando hay beneficios, salen cuando hay pérdidas, hasta que llega un punto en que hay una ganancia económica cero. Recuerden que esa ganancia económica incluye el costo de oportunidad, por tanto no es que la empresa no está recibiendo nada, ¿no? Eso todo está en nuestro contenido de la unidad. Entonces, ¿qué ocurre en el largo plazo? Pues que el precio se igualará, ¿no? Al costo total promedio. Entonces, en el largo plazo tendremos que el precio es igual al ingreso marginal, al costo marginal y al costo total promedio. Por tanto, en el largo plazo ocurrirá que el mínimo punto del costo total promedio va a dar el valor del precio, ¿no? Entonces, el mínimo punto del costo total promedio es 8. Entonces, de acuerdo a los datos que tenemos y esta información y a un análisis sencillo, pues podemos ver que en el largo plazo ese será el nivel de precios de este mercado. Vamos a hacer el ejercicio 3 rápidamente. Nos pide calcular la necesidad precio de la demanda, ¿no? Pero nosotros tenemos aquí gasto total por mes. Entonces yo lo que voy a hacer es ver cuántas unidades está consumiendo Sofía, ¿no es cierto? Ella dice que gasta 90 a un precio de 5, entonces está consumiendo 18 y gasta 80 a un precio de 4, entonces está consumiendo 20 unidades. Lo mismo para Marcus, está consumiendo 50 a un precio de 5, 10 unidades, y está consumiendo 60 a un precio de 4, entonces son 15 unidades. Ahora sí, aplico mi fórmula del punto medio. Si recuerdan cuál es esta fórmula, pues tenemos que la cantidad 2, que en este caso sería 18, menos la cantidad 1, que sería 20 para Sofía, dividido para la suma de las dos cantidades dividido para 2. ¿Ok? Esa será la variación en la cantidad del numerador. ¿Cuál será la variación en el precio? Pues será lo mismo, ¿no es cierto? El precio 2 menos el precio 1 dividido para la suma de las dos dividido para 2. Esa es nuestra fórmula del punto medio. Divido estos dos y tengo mi valor. Ya me esperaba que la elasticidad precio de la demanda iba a ser negativa. Eso no me sorprende, ¿no es cierto? Por la relación que tiene la cantidad demandada con el precio. Ya vamos a analizarle al valor. Hagamos lo mismo para Marcus. La cantidad 2, ¿no es cierto? Que será 10, menos la cantidad 1, que será 15, ¿no? Dividido para la suma de las dos, dividido para 2. La variación en el precio es la misma, simplemente aplico la división y tengo a través de la fórmula del punto medio calculada la elasticidad, precio de la demanda para mis dos personas, Sofía y Marcus. Ahora sí me dice, basado en sus respuestas, explique por qué Sofía gasta más en sándwiches mientras que Marcus gasta menos. Entonces miremos, la elasticidad precio de la demanda de Sofía es inelástica. Es inelástica, es menor a 1, ¿no es cierto? En cambio, Marcus tiene una demanda, una elasticidad precio mayor a 1, 1.8, entonces su demanda es elástica. ¿Qué quiere decir esto? Que ante una variación en el precio, la cantidad de Sofía se reduce poquito. Sofía ama los sándwiches, seguramente. Le fascina su comida favorita. No bajará mucho el consumo cuando cambie el precio. Por eso mantiene su gasto, gasta más en eso. Muestran esas dos cosas esta importancia. ¿Qué le pasa a Marcus? Pues Marcus come sándwiches, pero si es que sube mucho el precio se pasa a otra cosa. Y podemos ver eso también porque no destina tanto como Sofía para el gasto en sándwiches. Ese sería un poco el análisis del ejercicio 3 y del deber 2. Espero que les haya quedado claro y que hayan visto hasta el final esta grabación.